Ok, vengo con nueva historia, una de las más odiadas e irónicamente de las más pedidas. Y como no soy quien para negarles el pan, pues aquí está. Eso sí, aviso, esta historia contiene temas, dinámicas y personajes que pueden resultar incómodos o controversiales para algunos. Si decides continuar, lo haces bajo tu propio criterio y responsabilidad. Aquí venimos a disfrutar del drama o a sufrirlo, depende de cómo veas el vaso. Pero si no es tu estilo, estás más que invitado a elegir otra historia. El que avisa no es traidor, así que sin más, espero que disfrutes de este video. Llora o mejor suplica. Capítulo 1. El hermoso cazador de pájaros. Una niña apareció un día de principios de primavera, viajando en un coche de correos. Era tarde y Bill Remmer estaba ocupado plantando plántulas de rosas. ¿Es usted el señor Bill Remmer? Preguntó la pequeña con cautela y Bill le devolvió la mirada, aturdido. La pronunciación de la niña era muy fluida, pero había algo extraño en su acento. Sí, soy Bill Remmer. La niña observó cómo Bill se limpiaba la tierra de las manos y se levantaba el sombrero de paja. La pequeña se estremeció cuando vio su rostro bronceado, pero esa reacción no fue nada nuevo para el viejo Bill. La mayoría de la gente reaccionaba de manera similar cuando veían por primera vez su gran constitución. ¿Quién eres? Preguntó frunciendo el ceño y pese a eso, la niña dibujó una sonrisa enorme, muy brillante y muy ensayada. Hola, tío Bill. Mi nombre es Layla Llewellyn. Vengo de Lobita. Habló clara y lentamente, pero Bill ahora se dio cuenta de por qué hablaba con un acento extraño. Y al parecer la pequeña había cruzado la frontera hasta ver ella sola. El cartero que la había traído se acercó a ellos, luego le entregó una carta que Bill abrió inmediatamente y comenzó a leer. La carta contaba la historia de una niña huérfana que había sido acogida por una serie de familiares, todos ellos demasiados pobres para poder seguir acogiéndola. El nombre de la niña, como bien había dicho ella, era Layla Llewellyn. Ninguno de los familiares de esa pequeña huérfana pudo acogerla, y aunque Bill era un pariente lejano de ella, sus circunstancias eran mejores que las de ellos, por lo que se la habían enviado. Sin embargo, habían añadido que si su situación no le permitía criarla, podría dejarla en un orfanato. ¿Qué? ¡No fastidies! ¡Esos mierdas están muy mal de la cabeza! Gritó Bill arrugando el papel y tirándolo al suelo. Ahora que había comprendido toda la situación, su rostro se puso rojo de ira. Habían pasado de familia en familia como una papa caliente a esa pequeña, hasta que no quedaron más familia que la acogiera. Luego simplemente le entregaron los datos de contacto de un pariente lejano que vivía en un país extranjero y la enviaron al otro lado de la frontera. Era como si la estuvieran desterrando de su país de origen. No me importa cómo fueron las cosas. ¿Cómo pudieron enviar a esta niña sola hasta aquí? Mirándola de reojo, Bill notó que la pequeña estaría rondando los 10 años, pero estaba tan flaca como un fideo. En ese momento, Layla, que había estado observando a Bill en silencio, entonces dijo: Disculpe, tío Bill. En realidad, no soy tan joven. Cumpliré 12 años en unas pocas semanas. Ella había tenido mucho cuidado de hablar de la manera más madura posible y había levantado ligeramente los talones del suelo para parecer más alta. También sé leer y si me lo permite, puedo ayudarlo en su trabajo. Aún más desconcertado que antes, Bill dejó escapar un pesado suspiro, pero nada servía a seguir pensando con el estómago vacío. Así que, resignado, tiró su pala, se puso de nuevo el sombrero y ordenó: Sígueme. Sus breves palabras fueron arrastradas por la brisa del atardecer. Primero comamos y luego podré pensar mejor las cosas. Layla, que había estado parada en el mismo lugar desde que llegó, comenzó a seguirlo. Al principio caminaba lenta y vacilante, pero poco a poco sus pasos se volvieron ligeros y alegres. ¿Eso es todo lo que vas a comer? Preguntó Bill frunciendo el ceño ante la pequeña porción que la niña había servido en su plato, y solo se sintió más frustrado cuando ella asintió rápidamente mientras le aseguraba que ella realmente comía poquito. Escucha, niña. Odio a los chiquillos quisquillosos. No importa lo que te sirvan, debes comer mucho, como una vaca. Los ojos de la niña se abrieron ante ese comentario. Luego tomó otro trozo de carne y una rebanada de pan y los colocó en su plato para devorarlos. Quizás no comería como una vaca, pero demostraría así que podía comer mucho. Bill escondió la risa que se le escapó bebiendo un trago de licor. Luego se inclinó un poco y preguntó haciendo intencionalmente una mueca hosca: ¿No me tienes miedo? Sin embargo,
embargo, Layla simplemente le devolvió la mirada, sin inmutarse ni evitar su mirada por un momento. No, Respondió ella. nunca me gritas, me diste toda esa comida deliciosa. Estoy agradecida por esas cosas. Pareces una buena persona, tío Bill. Y ¡ay! El corazón de pollo del gran Bill se partió en 1000 pedazos. Porque ¿qué clase de vida había tenido para que cosas tan simples la hicieran sentir así de agradecida? Eso le dio un sabor amargo en la boca, así que levantó su jarro y le dio un buen trago. La carta que había leído decía que la madre de la niña se había fugado con otro hombre, abandonando a su hija y a su padre, quien quedó tan perturbado que se volvió un alcohólico y terminó muriendo por intoxicación. Después de eso, la niña pasó de casa en casa y al reflexionar sobre todo eso, Bill se dio cuenta de que su vida había estado lejos de ser fácil. Aún así, todavía pensaba que estaba fuera de discusión que él fuera quien la criara, por lo que concluyó con tomar una decisión sobre qué hacer con la niña la semana siguiente. Pero como era de esperarse, la noticia de que el jardinero Bill Remer había comenzado a cuidar de una niña se esparció por toda la mansión Gerhardt, especialmente entre el personal de la casa. En el descanso era de lo único que se hablaba. Muchos no lo creyeron, otros hasta se burlaron. Era más creíble que Bill criara a un león que a una niña. Y sí, el hombre tenía un talento innato para cultivar flores, un talento que lo había hecho mantener su trabajo durante 20 años, a pesar de su mal genio y su personalidad antisocial. Bill llevaba una vida sencilla, trabajaba en el jardín y descansaba en su cabaña, la mayor parte del tiempo en compañía de flores y árboles. Había pasado más de una década desde que su esposa falleció a causa de una enfermedad, y sin embargo, rara vez lo veías con otras mujeres. Y ahora ese hombre con cara de palo estaba cuidando de una niña. Y justo cuando todos en la sala de descanso estuvieron de acuerdo en que el rumor tenía que ser falso, alguien junto a la ventana gritó: «Oh, parece que es verdad. Echen un vistazo allí». Todos corrieron hacia la ventana hechos unos verdaderos chismosos, reaccionando con tanta sorpresa cuando vieron a Bill haciendo su trabajo como siempre, seguido de una niña pequeña de cabello dorado. Y solo así, la trágica historia de la huérfana Layla Llewellyn se propagó como un incendio. Y cada vez que los curiosos preguntaban sobre su decisión acerca de la niña, Bill Remer daba la misma respuesta. Y mientras Bill seguía pensando en ello, la primavera dio paso al verano. Mientras tanto, Layla Llewellyn poco a poco se convirtió en parte de Arvis y el personal se acostumbró a verla deambulando por los jardines y bosques de la finca. El veredicto final fue claro para todos. Bill Remer sin duda tenía un talento innato para cuidar flores. Y sí, se suponía que la estancia de Layla allí sería temporal, pero en algún momento el personal de la casa empezó a cuidar de ella. Le preguntaban a Bill cómo estaba y sin que se diera cuenta, comenzaron a visitarlo trayéndole comida, ropa para niñas, incluso material de papelería. ¿Para qué carajos querría algo así? Era obvio que solo venían para ver a Layla. ¿Como ahora? Mona, que había llegado con bocadillos dulces y estaba a punto de irse, se volvió hacia Layla y un jadeo se le escapó. Layla, que había estado corriendo detrás de un pájaro, de pronto había comenzado a trepar un árbol y a la mujer casi le daba el patatús. Pero al contrario de ella, Bill se rió. Quien le hubiera enseñado a trepar árboles a esa pequeña sin duda había hecho un gran trabajo, pensó orgullosamente. Pero Mona lo fulminó con la mirada y comenzó a regañarlo. Sin embargo, Bill siguió mirando a Layla sin apenas escuchar. Durante los últimos meses, mientras se hospedaba en la finca Gerhardt, quedó claro que Layla estaba llena de curiosidad sobre el mundo que la rodeaba. Flores y hierbas, pájaros e insectos, cualquier cosa que llamara su atención despertaría su curiosidad y su asombro. Layla se sentía en el cielo cada vez que veía los rayos del sol reflejando sobre la superficie del río Schutler, tanto que su trágica historia en Lobita le parecían memorias lejanas. Muchas veces, Layla solo se sentaba en la rama de su árbol favorito y dibujaba hasta el mínimo detalle en su cuaderno. Así, cuando tuviera que dejar ese hermoso lugar, pudiera abrir su cuaderno y recordar, en caso de que la mala fortuna azotara su vida nuevamente. No obstante, un día, cuando regresó de uno de sus paseos, Bill ya la esperaba e impulsivamente le dijo que entrara y se preparara. Layla se sintió desconcertada por un momento. Luego, una expresión de miedo cruzó por su rostro, pero su tío la tranquilizó. Solo vamos a la ciudad a comprarte algo de ropa. El duque de Gerhardt llegará pronto. No puedes conocerlo así. El duque Gerhardt, ahora que el año académico había terminado, se sabía que el joven duque regresaría pronto. Él siempre pasaba sus vacaciones en Arvis. ¿Entonces el duque también va a la escuela? Preguntó Layla, inclinando la cabeza y entrecerrando los ojos. Bill se rió por su pregunta. El duque solo tiene 18 años.
No tiene más remedio que ir a la escuela. ¿Qué? ¿Tiene 18 años? Bill encontró su reacción tan linda que comenzó a reír más fuerte que antes. Le acarició el cabello y contra las ásperas yemas de sus dedos, el cabello de Layla se sintió tan suave como el algodón. Un tren procedente de la capital llegó al andén de la estación de Carlsbad. Todos los asistentes que habían estado esperando caminaron en perfecto orden hasta la puerta del vagón de primera clase, donde se alinearon y se pusieron firmes. Y pronto, un muchacho alto y delgado descendió del tren. Hessen, el mayordomo, fue el primero en saludar. De pie con una postura elegante, Matthias von Gerhard asintió levemente en reconocimiento a su saludo. Sus labios rojos sonreían de una manera sutil pero no hostil, y los asistentes de la casa Gerhard solo comenzaron a moverse una vez que Matthias caminó a lo largo de la plataforma a un ritmo inquebrantable y rápido, hasta que salió de la estación y vio el carruaje esperándolo afuera. Vaya carruaje. Se rió, mientras Hessen le explicaba que su abuela, la viuda Gerhard, había ordenado que fuera así debido a su desconfianza por los autos. Lo sé. Para la abuela los autos no son más que vulgares y peligrosos trozos de metal. El hombre mayor trató de disculparse, pero Matthias lo cortó. No me importa hacer las cosas de la forma clásica de vez en cuando. Luego subió tranquilamente al carruaje que lo llevaría directo a Arvis. Matthias estaba profundamente hundido en su asiento mirando por la ventanilla del carruaje, mientras su mayordomo Hessen le informaba minuciosamente de todos los asuntos pendientes de su familia. Estos temas incluían una próxima visita de algunos familiares que iban a pasar el verano en Arvis, varias reuniones sociales y temas de seguro para el buque mercante que zarparía el mes siguiente. Matthias demostró que estaba escuchando, respondiendo con respuestas breves o asintiendo. El negocio estaba a cargo de los directores, mientras que los asuntos familiares estaban a cargo de las señoras de la casa, la madre y la abuela de Matthias. Sin embargo, las decisiones finales siempre recaían en el propio Matthias. Esta era una responsabilidad que había asumido desde los 12 años. Hessen terminó su informe justo cuando llegaban al camino de Sicomoros, que conducía a la finca Gerhard. Matthias estaba sentado con la cabeza inclinada, contemplando el paisaje familiar. El camino estaba bordeado a ambos lados por árboles altos que se arqueaban uno hacia el otro, como si se tomaran de la mano. La luz del sol salpicaba el camino con un hermoso patrón mientras fluía a través de las hojas revoloteando. Y una vez que entraron a la finca, apareció a la vista una mansión blanca con un techo azul oscuro. La madre y la abuela de Matthias estaban paradas frente a la mansión, listas para recibir al jefe de familia. «Bienvenido a casa, Matthias», dijo la viuda Catherine von Gerhard, sonriendo alegremente mientras saludaba a su nieto. Matthias inclinó la cabeza y aceptó un beso de su abuela. Su madre, Elise von Gerhard, lo saludó de una manera más directa, abrazándolo levemente mientras sonreía y decía: «Has crecido desde la última vez que nos vimos». Su cabello negro, que hacía juego con el de su hijo, brillaba bajo el sol de principios de verano. Matthias la miró con la misma sonrisa. Luego ofreció saludos similares a los sirvientes que hacían fila para verlo. Mostró sin esfuerzo un decoro pulido y la etiqueta adecuada en cada una de sus palabras y acciones. En momentos como ese, la cuestión de si era un hombre o todavía un niño se volvía discutible. Él era simplemente el duque Gerhard, el jefe perfecto de esta familia. Todo Arvis había estado lleno de actividad durante días mientras todos se preparaban para recibir al duque Gerhard. Todo tenía que estar perfecto el día de su llegada, incluido el personal de la casa, y eso incluía a los sirvientes de bajo rango a los que el duque nunca vería. Layla Llewellyn, la invitada no invitada de Arvis, no fue la excepción. ¿Ya? ¿Eso fue todo? Murmuró en un tono ligeramente decepcionado, de pie cerca de un grupo de sirvientes. La falda del vestido blanco que Bill le había comprado se agitaba mientras ella se movía. Podrás verlo mucho en el bosque. A él le gusta cazar. La animó Bill sin ser consciente de sus palabras y los ojos de Layla se abrieron de par en par. Entonces, él también caza pájaros. Creo que la caza de aves es la favorita del duque, respondió Bill casualmente. Layla de repente dejó de caminar, sorprendida por ese comentario, y una vez que Bill se dio cuenta del motivo de su reacción, se aclaró la garganta con torpeza. Pensó en mentir para consolarla, pero sabía que sería inútil.
Layla empezó a pensar que sus oraciones habían sido respondidas. Había pasado una semana desde que el duque había regresado y todavía no había visitado el coto de casa. Esto era natural, dado los muchos invitados que habían acudido en masa a la mansión para verlo. Había fiestas bulliciosas todos los días en la mansión, pero el bosque permanecía en silencio. Y Layla deambulaba con frecuencia por el bosque encantada con todos los pequeños cambios que se mostraban. Una vez que estuvo en lo profundo del bosque, lo primero que vio fue un nido de crías de carboneros en la rama de un árbol. Los polluelos sin plumas esperaban que su madre regresara con su comida. Bajó corriendo del árbol y anotó una descripción de los pajaritos en una pequeña libreta que guardaba en su bolso. También intentó dibujarlos lo mejor que pudo, pero justo cuando pensó que era momento de irse, escuchó el leve sonido de cascos provenientes de algún lugar más allá del río. Rápidamente guardó su cuaderno en su bolso. Mientras tanto, el sonido del galope se había acercado. Layla contuvo la respiración y abrazó el tronco del árbol. Poco después, apareció un hombre que iba montado sobre un caballo y se detuvo debajo del mismo árbol en el que Layla había trepado. Sus movimientos fueron suaves y ágiles cuando bajó del caballo. Layla sintió ganas de bajar del árbol, pero el hombre desconocido ahora estaba apoyado contra él. Se sintió nerviosa, insegura de qué sería lo correcto hacer o decir. Mientras tanto, el hombre se quitó el sombrero y ella se quedó observándolo, pero en ese momento, la bolsa que llevaba colgada chocó contra la rama, produciendo un fuerte sonido. El recuerdo de lo que pasó después fue confuso. El hombre levantó la vista por reflejo y Layla vio su rostro. Sus ojos azules eran como canicas transparentes, visibles a través del cabello negro que caía sobre su frente. Para cuando Layla hubo reunido su ingenio, él ya había sacado su rifle y ahora la apuntaba. El largo cañón de este brillaba amenazadoramente hacia ella, que permaneció inmóvil, todavía abrazada al árbol con fuerza. Todo su cuerpo temblaba, y mientras el hombre la miraba, dejó escapar un suspiro y lentamente bajó su rifle de caza. Luego preguntó en voz baja: ¿Quién eres? Yo soy Layla, respondió ella, logrando apenas hablar sin romper en sollozos, aferrándose al árbol con tanta fuerza que le dolían las manos. Soy Layla Llewellyn. Ese fue el primer encuentro con el joven duque Gerhard. El sonido de los gritos sin aliento de Layla resonó en el bosque mientras llamaba a Bill, quien estaba sentado frente a su cobertizo. Cuando escuchó sus gritos desesperados, giró la cabeza desconcertado, solo para ver a Layla correr frenéticamente hacia él, con el rostro rojo como una remolacha que, sin esperar a recuperar el aliento, le contó que había visto a un hombre en el bosque alto, de cabello negro y ojos azules. Pero al escuchar su parloteo, Bill solo soltó una carcajada. Parece que conociste al duque mientras estaba de casa. ¿Te presentaste adecuadamente? Preguntó Bill todavía riéndose. Layla se quedó quieta un rato intentando recuperar el aliento. ¿Sentarse? Prácticamente le había gritado su nombre al hombre guapo pero aterrador que la miró fijamente. ¿Eso significa que el duque es...? Pero antes de que Layla pudiera terminar su frase, se escuchó un fuerte disparo perturbando la quietud del bosque. Sorprendida, Layla se volvió hacia la fuente del ruido. Al otro lado del bosque, un grupo de pájaros asustados volaban hacia arriba. Uno de ellos luchó por ascender y pronto cayó entre los árboles. Se escucharon algunos disparos más y Bill dejó su trabajo y se levantó. Layla estaba congelada mirando al otro lado del bosque. Bill la llamó dándole una palmadita en el hombro, y después de un largo retraso, él finalmente se encontró conteniendo la respiración, porque sí, Layla estaba llorando. El hermoso cazador de pájaros. Ese fue el título que Layla decidió darle al duque Gerhard. Por supuesto, así era como ella lo veía. Todos los demás en la finca, incluido el tío Bill, lo elogiaron como un perfecto noble, con talentos sobresalientes y un aplomo impresionante propio de un duque, sin mencionar su conducta serena y elegante. Todos parecían amar y apreciar de verdad al duque Matías von Gerhard. Todos, claro está, menos Layla, quien no entendía por qué el duque solo cazaba pájaros pequeños y hermosos en lugar de pájaros grandes y comestibles. Y después de reflexionar sobre esa pregunta durante un mes, finalmente pensó que había descubierto la respuesta. Para el duque, los pájaros eran un objetivo vivo y en movimiento, y cuanto más pequeños eran, más desafiante y divertido era cazar. Después de derribar a uno, simplemente se alejaba dejando al pájaro muerto tirado allí sin siquiera mirarlo. Los días en que el duque iba a cazar, Layla tomaba los
los cuerpos fríos y ensangrentados y los enterraba. Ese mismo día, después de escuchar más disparos resonando en el bosque, Layla se había sentido demasiado agitada para quedarse quieta, por lo que había estado caminando ansiosamente dentro de la cabaña. Cuando Bill vio eso, le ofreció la mano y Layla reflexivamente había puesto su mano en la de él. Luego la había llevado con él al jardín, donde el sonido de los disparos se desvaneció, y ella finalmente se calmó. Pero, ¿estaba realmente bien que se quedara allí mientras el tío Bill trabajaba bajo el sol? Su tío le había dicho que tendría problemas si ella intentaba ayudarlo con su trabajo, y como advertencia le aseguró que odiaba a los niños que no hacían lo que les decían. Por lo tanto, no tuvo más remedio que sentarse y esperar a que él terminara. Y después de llegar a esa conclusión a regañadientes, volvió a abrir los ojos y se sorprendió por lo que vio. Un chico desconocido estaba parado justo frente a ella. Estaba bien vestido y parecía tener aproximadamente su misma edad, y tan pronto como hicieron contacto visual, él sonrió y dijo: «Hola». Tenía el cabello rubio y una sonrisa bonita. «¿Vives aquí?». Layla asintió ante su pregunta. Sí, vivo con el tío Bill, respondió ella mirándolo con los ojos entrecerrados. ¿Bill? ¿Te refieres a ese jardinero aterrador? ¿Qué? No, él no da miedo. El chico la dio la cabeza. ¿En serio? Me parece aterrador, dijo sentándose casualmente a su lado. Layla todavía no estaba segura de poder confiar en ese chico. ¿Vives aquí también?, preguntó ella, pero el niño sacudió la cabeza. No, vine con mi padre. Él es el médico de la familia de los Gerhard. Vino hoy para hacerle un chequeo a la viuda Gerhard. A veces vengo cuando él hace eso. La viuda Gerhard dijo que estaba bien. Layla no tuvo nada que decir ante eso, pero no fue necesario, ya que luego él preguntó: ¿cuántos años tienes? Layla le respondió entonces que ella tenía 12 años y él se echó a reír, pues también tenía la misma edad. Te ves mucho más pequeña. El chico se echó a reír otra vez y Layla comenzó a irritarse. Tú también eres pequeño, dijo. Bueno, pero yo soy el niño más alto de mi clase, se defendió el niño sentado lo más recto que pudo. Y efectivamente parecía ser más alto que el chico promedio de su edad. Bien, pero no eres tan alto como el tío Bill, murmuró Layla, sonando menos segura que antes. El niño la miró fijamente por un momento y luego volvió a reír. Parecía alguien muy risueño. Después de eso, ambos siguieron hablando de esto y aquello, y sintiéndose un poco incómoda, Layla partió un melocotón y se lo ofreció. El dulce olor de la pulpa flotaba en el aire. ¿Por qué te ves tan abatida?, preguntó el niño después de terminar su mitad del melocotón, y Layla le explicó que todo se debía al duque Gerhard, que seguía yendo al bosque a matar pájaros. El chico pareció desconcertado mientras preguntaba: ¿y qué está mal con eso? ¿No es ese el objetivo de cazar? Ella levantó sus ojos verdes y lo miró solemnemente. ¿Tú haces eso también?, parecía que el niño apenas sería capaz de levantar un rifle de caza. Bueno, no, lo siento por los pobres animales. Al escuchar esto, la mirada hosca en el rostro de Layla se transformó lentamente en una sonrisa, y en tono alegre le ofreció otro melocotón. Una vez más, el chico asintió con entusiasmo hasta que, a lo lejos, se escuchó una voz gritando el nombre de Kyle. El niño, que ya había comido su segundo trozo de melocotón, se levantó tan pronto como escuchó la voz de su madre. Se limpió las manos en su ropa y estiró la mano. Kyle Edman, ese es mi nombre. ¿Cuál es el tuyo?, dijo el niño extendiendo su mano hacia ella. Soy Layla. Layla Llewellyn, respondió ella aceptando torpemente su mano entre las suyas. Los dos niños intercambiaron un serio apretón de manos, a pesar de que tenían las manos pegajosas por el jugo de melocotón. Después de eso, Kyle se despidió y corrió hacia su madre, quien reconoció la figura pequeña de Layla a lo lejos, pero decidió no darle demasiada importancia. Y ahora que Kyle se había ido, el mundo de Layla volvió a estar en paz. Así fue hasta que escuchó a su tío llamarla por su nombre y ella se puso de pie de un salto. Agarró su bolso y corrió hacia Bill, luciendo mucho más despreocupada que antes. Tío, acabo de conocer a un niño y... Pero antes de que pudiera terminar de contarle sobre el niño con el que había compartido 2 melocotones, vio las siluetas de personas caminando desde el otro lado del bosque. Ella se quedó helada. Eran el duque Gerhard y sus amigos. Matías se detuvo en medio del jardín de rosas, vio al tosco jardinero Bill inclinando la cabeza hacia él y poco después se dio cuenta de que había una niña pequeña escondida detrás de él. Ha pasado mucho tiempo, señor Remer, dijo asintiendo en respuesta. El resto del grupo se detuvo a una distancia moderada detrás de Matías. Un poco tarde, pero estoy cuidando a esta niña en Arvis por el momento, dijo Bill con una expresión incómoda en su rostro. Luego le dio una palmada en la espalda a Layla y ella salió tentativamente a la luz. Cuando Matías vio su brillante cabello rubio, la reconoció de inmediato. Era la niña que había estado arriba del árbol.
a quien había confundido con un pájaro y casi le dispara. Bill siguió explicando que su madre, Elise y su abuela ya le habían dado su consentimiento, pero en realidad era a él a quien debía haberle pedido permiso antes. Matías miró lentamente hacia Layla, quien se estremeció en cuanto hicieron contacto visual, pero no apartó la mirada. Ojos entrecerrados, labios fuertemente cerrados. Sí, era la misma expresión con la que lo había mirado cuando se conocieron en el bosque. Está bien, señor Remer, dijo Matías sonriendo. No le importaba si el jardinero quería cuidar a esa niña, y Bill respondió rápidamente con una inclinación una vez más. Matías le devolvió el más mínimo asentimiento y luego empezó a caminar de nuevo. Solo cuando empezaron a irse, Layla levantó la cabeza. Detrás del duque iban familiares y amigos. Layla los miró atentamente y retrocedió sorprendida cuando notó que no solo llevaban rifles, sino también varios cadáveres de aves. El fuerte olor a sangre llenó sus fosas nasales. Ella encogió los hombros y cerró los ojos, y al darse cuenta de que estaba temblando, Bill le dio una palmada en el hombro. Fue un gesto incómodo, pero de buen corazón. Con la barbilla apoyada en la mano, Claudine dejó escapar una serie de suspiros exagerados. Su cabello castaño y rizado ondeaba con cada suspiro. La condesa Brandt miró a su hija con el ceño fruncido y le susurró: «Claudine, por favor, compórtate como una dama». Su voz estaba llena de impaciencia. Aunque Claudine todavía era demasiado joven para ser llamada dama, las circunstancias exigían que se comportara como tal, y al darse cuenta de lo imposible que esto parecía para su hija, la condesa Brandt dejó escapar un largo suspiro. «Ay, estoy tan aburrida», refunfuñó Claudine, y sonrojándose de vergüenza por la infantilidad de su hija, la condesa Brandt sugirió que fuera a jugar con sus hermanos. Sin embargo, Claudine no se movió, alegando que ellos la trataban como si ella no existiera. La expresión lastimera de Claudine provocó suaves risitas entre las mujeres nobles. Fue entonces cuando la niña señaló y preguntó: «¿Quién es esa chica de allí?». Todas se giraron en la dirección que señalaba y vieron a una pequeña niña siguiendo al jardinero mientras éste cuidaba las rosas. «¿Puedo jugar con ella, mamá?», preguntó Claudine. «Parece que tiene más o menos mi edad». Su madre trató de convencerla de lo contrario, pero Liz von Herjar se rió encantada y sacudió la campanilla para llamar a una doncella y ordenó que trajeran a Layla Llewellyn hasta allí. La criada llevó a Layla a un mundo desconocido, un mundo glamuroso sin duda, pero tosco e incómodo. Después de que el tío Bill aceptara a regañadientes de que su sobrina fuera llevada a la mansión principal, una criada la bañó, la peinó bruscamente y le dio un vestido limpio, pero sencillo para que usara. «La señorita Claudine es la hija del conde Brandt. Será mejor que te portes bien delante de ella, ¿entiendes?», advirtió la criada, y Layla asintió reflexivamente. Entonces la doncella abrió lentamente la puerta y ante ella, Claudine la saludó. «¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes?», fueron las primeras preguntas que Layla respondió. Luego Claudine sugirió varias actividades, como tocar el piano, cantar canciones y hacer flores de papel. Layla negó con la cabeza. Ella no sabía cómo hacer ninguna de esas cosas, y Claudine le dio algunas opciones más, incluidos juegos de dados, juegos de palabras y ajedrez. Pero Layla tampoco sabía jugar esos juegos. Claudine miró de un lado a otro entre la mesa cubierta de juguetes y Layla, hasta que llegó a una conclusión. «Pobrecita», dijo sonriendo con ternura, dejando escapar un suspiro de decepción y levantarse lentamente. «No sabes nada». Layla sintió una extrema sensación de impotencia al contemplar cómo Claudine caminaba frente a la silla de Layla y se lamentaba. «No eres mejor que un cachorro». Eso solo hizo que Layla se sintiera más humillada. Sintió que debía responder, pero no sabía qué era lo correcto para decir en esa situación. Para cuando se quedó sola en el lujoso salón, Layla tenía ganas de irse de inmediato, pero decidió quedarse. Después de todo, la otra chica podría regresar. Sin embargo, incluso cuando la brillante luz del sol de la tarde maduró hasta adquirir un tono dorado profundo, Claudine no regresó. En vez de eso, la criada que había traído a Layla apareció y le dijo que ya podía irse. Luego le tendió una moneda de oro y le dijo que podía quedarse con el vestido. Es de buena educación aceptar amablemente las cosas que te dan tus superiores, ¿entiendes? Eso fue todo lo que le dijeron, y Layla salió de la mansión con una moneda de oro en la mano y con muy mal humor, que solo se acrecentó
levantó cuando notó a Claudine despidiéndose de ella con una sutil sonrisa. Algunos de los jóvenes que la rodeaban también miraron a Layla. Afortunadamente, el duque Gerhard no estaba a la vista. Layla hizo una reverencia en lugar de decir nada en respuesta. Caminó con pasos cortos, luego más rápidos, hasta que comenzó a correr cuando los perdió de vista. No podía esperar a dejar ese mundo extraño y desconocido y regresar a la cabaña del tío Bill. Sin embargo, justo en ese momento sufrió la peor desgracia de ese día. Al cruzar el límite empedrado entre el jardín y el sendero del bosque, tropezó y cayó. La moneda de oro se le cayó de la mano y rodó por el pavimento. Luego chocó contra la punta de un zapato de un hombre unos pasos más adelante. Ella se quedó boquiabierta ante la moneda mientras giraba en su lugar. El hombre levantó casualmente la parte delantera de su zapato y pisó la moneda, dejándola reposar. Los ojos de Layla se movieron desde los zapatos bien lustrados del hombre hasta sus largas piernas y finalmente llegaron a su rostro que la miraba. Era el duque Gerhard. Sorprendida, Layla instintivamente se puso de pie. Su vestido blanco ahora estaba manchado de tierra y sangre de su rodilla raspada. El duque la miró con calma. Una sonrisa parecía asomar en el borde de sus labios. Manteniendo sus propios labios firmemente cerrados, Layla se sacudió la suciedad de su vestido. Mientras hacía esto, el duque Gerhard dio un paso atrás tranquilamente. La moneda que había estado debajo de su zapato brillaba, reflejando la luz del atardecer. Layla tuvo ganas de salir corriendo, pero primero quería recoger la moneda, así que se acercó, y mientras se inclinaba para coger la moneda, de repente recordó lo que Claudine había dicho cuando se marchó. No eres mejor que un cachorro. Esas palabras la habían herido profundamente. Tomó la moneda y sosteniéndola con fuerza en la mano, se inclinó cortésmente ante el duque. Una vez que comenzó a inclinarse, no se atrevió a levantar la cabeza nuevamente. Conteniendo la respiración, mantuvo la cabeza tan baja como pudo. De repente se dio cuenta de que ya no sentía el dolor que había sentido en todo el cuerpo por la caída. Fue muy extraño. Entonces ella comenzó a correr de nuevo, dejando atrás al duque Gerhard. Como le dolía la rodilla, no podía correr tan rápido como antes, pero no se detuvo. Podía sentir algo brotando dentro de ella, y solo se dio cuenta de lo que era cuando atravesó el sendero del bosque y vio la luz saliendo de la cabaña. Era tristeza. Cuando Bill escuchó todo lo que le había sucedido a Layla en la mansión Gerhard, lo primero que quiso hacer fue escupir todas las palabras malsonantes que se sabía y otras que podría inventarse. Pero luego de calmarse un poco, pudo comprender la profunda tristeza de Layla, que le tendía la moneda de oro que le habían dado. Durante los 2 días transcurridos desde que Layla entró a esa mansión, había estado decaída. No había tenido ganas de charlar, ni siquiera de pasear por el bosque o el jardín. Esos 2 días habían llevado a Bill a darse cuenta de lo mucho que se había acostumbrado a la vida diaria con la niña, así que, inclinándose hacia la mesa donde ella estaba sentada, preguntó: Pero, ¿por qué me das ese dinero? Porque creo que vale mucho y pensé que si te lo daba podría ser una pequeña forma de pagarte por todo lo que has hecho por mí, tío Bill. Bill se tragó una palabrota, recordando el momento en que vio a Layla llegar corriendo luciendo como un desastre. Supuso que algo le había sucedido que la habían herido en lo más profundo de su ser. Él sabía cómo eran los nobles y no le había preguntado al respecto porque le preocupaba que ella llorara si lo hacía, pero ahora se estaba volviendo difícil contenerse. Layla, tú te ganaste ese dinero, así que debes quedártelo. ¿Me lo gané? Así es, te lo ganaste trabajando. Te enfrentaste a una chica noble que estaba muerta de aburrimiento. Es un trabajo horrible, pero lo hiciste muy bien. Así que debes aceptar con orgullo tu pago. Es lo correcto. Layla se sintió perpleja, pero después de unos momentos inclinó la cabeza y golpeando la moneda preguntó: ¿En serio? Puedes apostarlo. Respondió Bill con demasiado entusiasmo. Bienvenida al mundo de los adultos, Layla. Dijo Bill, colocando un gran corte de carne en su plato. ¿Un adulto? ¿Yo, tío Bill? Si alguien puede ganarse la vida con su propio trabajo, es un adulto. Eso es exactamente lo que hiciste. Pero todo lo que gané fue solo una moneda de oro. Hay personas en este mundo que te superan en edad y apenas pueden manejar eso. Has tenido un gran comienzo. Estoy seguro de que te irá bien como adulto. Bill llenó mórbidamente el espacio restante de su plato con pan y verduras asadas. Los ojos de Layla casi se salían. Has estado comiendo como pájaro los últimos días. Necesitas comer mucho esta noche. ¿Recuerdas? Me gustan los niños que pueden comer como una vaca.
Layla se echó a reír y después de eso empezó a comer con confianza. Al mirarla, Bill se dio cuenta de que había crecido bastante en los pocos meses que llevaba allí. Ya no estaba tan delgada como un fideo, se veía bien. Su estructura natural era pequeña y esbelta como un canario, por lo que probablemente nunca llegaría a ser muy alta. Y aún así, no tenía dudas de que algún día se convertiría en una mujer hermosa. Y ese pensamiento de repente lo inquietó, porque lastimosamente para las mujeres afectadas por la pobreza, la buena apariencia era algo muy peligroso y fácilmente podía causarle grandes problemas. ¡Ay, maldito fuera el mundo y toda su gente horrible que había en él! Y así pasaron los días y a medida que estos se convertían en semanas y luego en meses, Bill siguió pensando en todas las razones por las que no podía seguir cuidando a Layla. Pensó en cuál sería el mejor lugar para enviarla, pero mientras él pensaba y pensaba, Layla crecía y crecía. Sus vestidos nuevos le quedaron pequeños rápidamente y sus delgadas piernas comenzaron a verse. El espacio de almacenamiento que él había ofrecido como residencia temporal se transformó gradualmente en una acogedora habitación digna de una dama. Y la visión de ella cuando era una niña saltando mientras retozaba por el sendero del bosque todavía estaba fresca en su memoria. Pero la persona que vio regresando por el camino ahora era una joven adulta que caminaba con pasos suaves, como si ella se deslizara sobre el agua. He regresado, tío Bill. Así es. Los años habían pasado rápido y ahora Layla era una hermosa señorita de 18 años que seguía viviendo en Arby's. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video. Hola, antes de despedirnos quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.